Continuamos con el estudio de Romanos. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 2. Dice así: que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Consideremos ahora la palabra prometido antes. En el contexto en el que se escribió esta carta, vemos que para este entonces las enseñanzas que se daban respecto a Jesús era una doctrina nueva y es muy probable que fuese poco estimada. Entiéndase que el apóstol lo dice para que no pensemos que este don, el Evangelio, nos fue dado como un premio a nuestros propios méritos o que es un hallazgo de la sabiduría humana. En esto consiste el máximo poder convincente del Evangelio, y el apóstol afirma que la autoridad del Evangelio descansa en su antigüedad, como si dijese que Cristo no ha aparecido repentinamente en la tierra para anunciar una nueva forma de doctrina, aunque Él no sea mencionado con anterioridad, sino por el contrario, que Él y su Evangelio han sido prometidos desde el principio del mundo y en todo tiempo esperados. Mas porque la antigüedad frecuentemente es engañosa y está llena de fábulas, añade el apóstol, un testimonio verdaderamente auténtico para borrar toda sospecha, es decir, apela a los profetas de Dios. Continuemos leyendo nuevamente este versículo. Y dice, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Consideremos la palabra por sus profetas. En efecto, el Evangelio proclama que los profetas habían predicho que proclamaría. Veamos Proverbios 8:3, y dice así: eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Entonces, por medio de los profetas, en cambio, se da una promesa en el tiempo y con palabras humanas. Es esto una admirable prueba de la gracia de Dios, que más allá de la promesa eterna, Él nos haya también dado promesas en palabras humanas, y no solo a viva voz, sino también por escrito. Y así lo dispuso Dios para que, una vez cumplida la promesa, aquellas palabras pusieran el manifiesto que todo obedeció al plan trazado por Dios de antemano. Continuemos leyendo este mismo versículo. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Consideremos la palabra Santas Escrituras, que viene del griego graphais hagais. Quizá el uso más antiguo de esta frase, Sandai y Hadlam. Pablo evidentemente encuentra el Evangelio de Dios en las Santas Escrituras. Vemos que el apóstol Pablo añade con mucho acierto en las Santas Escrituras, pues si solo hubiese dicho por medio de sus profetas, algún malintencionado podría haber interpretado a Pablo como que estaba recurriendo a la autoridad de testigos muertos, desaparecidos ya hace mucho junto con su testimonio. Pero al aludir lo de las Santas Escrituras, el apóstol se refiere expresamente a los escritos de los profetas, y estos escritos existen hasta el día de hoy. Déjenme darle un mensaje hasta este punto. Al día de hoy vemos cuántos desean desacreditar a Cristo Jesús, su existencia, su divinidad, incluso el Nuevo Testamento. Por mucho que quieran negar a Jesús, nunca podrán lograrlo. Ya como Pablo mismo nos enseña, el Evangelio y la doctrina que se proclama en Cristo Jesús está sustentada por Dios mismo, por medio de sus profetas y escritos, y esto mismo nunca lo podrán borrar. Fíjese que el estudio de este versículo nos permite estar preparados y defender el Evangelio con argumentos claros. El estudio de este versículo 2 fue minuciosamente realizado con el apoyo de estudios bíblicos de Romanos por Juan Calvino, Lutero, Archibald Thomas Robertson y Ernst Sproul. Y los mensajes están en base al contexto del cual hoy vivimos. Te esperamos en el estudio del versículo 3 y 4 de Romanos.